Muchas gracias a los organizadores por la invitación y entonces, sin más, voy a comenzar. Yo les voy a hablar de la curva de Fargues-Fontaine, que es una motivación al estudio de la geometría algebraica p-ádica a través, por supuesto, de este objeto geométrico que encontramos muy interesante y fundamental para la teoría p-ádica de Hodge. Muy bien. Entonces, lo primero es que, ¿qué es la curva de Fargues-Fontaine? Bueno, la curva de Fargues-Fontaine, que vamos a anotar por FF, para hacer la representación de Fargues-Fontaine, en principio es un objeto que vive, un objeto geométrico que vive dentro de la geometría aritmética y que fue descubierto o estudiado, creado por Laurent Fargues y Jean-Marc Fontaine por ahí de los años 2009, a partir de ese momento. Ellos, bueno, lo que encontraron es que la geometría de este objeto codifica mucha información de otra rama de la aritmética, de la teoría de números, podríamos decir, que tiene que ver con los números p-ádicos y con las representaciones de Galois asociados al grupo de Galois absoluto, ¿verdad? De los racionales p-ádicos. Y encontraron que esta curva codifica o contiene mucha información aritmética de estas representaciones. Entonces, se convirtió en un objeto fundamental en la investigación y en la teoría p-ádica de Hodge, en la investigación aritmética y en la investigación de la teoría p-ádica de Hodge. Y vamos a ver un poquito por qué. Y bueno, después de todo este desarrollo de Fargues-Fontaine y de sus nuevas aplicaciones y del entendimiento de toda esta teoría p-ádica de Hodge en términos geométricos, pues vino la vida propia de esta curva de Fargues-Fontaine, a interpretaciones de esta curva que tiene que ver ahora con los espacios perfectoides de Scholze, de Peter Scholze, y entonces pues ha resultado tener importantes aplicaciones al programa de Langlands. Ok, entonces como les digo yo, lo que quiero es hablar, es darle una motivación sobre la construcción y la importancia de la curva de Fargues-Fontaine. Y para comenzar, me gustaría hacer referencia a una construcción que es bastante más conocida, que se llama la esfera de Riemann, ¿no? Lo que es la esfera de Riemann. Entonces, nosotros sabemos que la esfera de Riemann, pues, es básicamente el plano complejo compactificado en un punto, lo que entendemos por el punto al infinito, ¿no? Es, digamos que podemos pensarlos como los números complejos más un punto al infinito que los pega todo. Desde el punto de vista algebraico, pues esto es un poquito más que eso. Tenemos que la esfera de Riemann es en realidad el espacio proyectivo sobre los complejos de dimensión 1, y a este espacio proyectivo, como un objeto de la geometría algebraica o de la geometría compleja, le podemos asociar de manera natural dos anillos, o digamos en principio varios anillos, pero hay dos anillos fundamentales, que provienen de estudiar las funciones meromorfas en la esfera de Riemann. Entonces, si yo estudiar las funciones meromorfas que tienen, cuando mucho, un polo sin polos afuera del infinito, entonces yo recuperaría aquí el anillo de polinomios en la variable z, donde z es el parámetro uniformizador, ¿no? Y entonces, una vez que yo tengo este anillo de polinomios, bueno, pues puedo considerar ahora el parámetro uniformizador en el punto al infinito, que es el 1 entre z, y a partir de ahí considerar, pues digamos, las series de Laurent de las funciones meromorfas desarrolladas en este parámetro uniformizador, ¿no? O sea, las series meromorfas en la esfera de Riemann desarrolladas en el punto al infinito. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que el anillo de polinomios, pues está dentro de estas series de Laurent, y bueno, pues que se puede entender como el desarrollo de las funciones meromorfas, ¿verdad?, que tienen polos afuera del infinito y polos afuera del infinito. Si las desarrollo a esas funciones ahora en el punto del infinito, pues encuentro una serie de Laurent. Y hay una relación estrecha entre estos dos anillos, ¿sí? Desde el punto de vista de la geometría algebraica. De hecho, lo que puedo hacer es que yo puedo recuperar a mi esfera de Riemann a partir de entender esta relación entre estos dos anillos. Si yo algebraicamente tengo estos dos anillos nada más, entonces puedo construir a partir de ellos un objeto geométrico que resulta ser la esfera de Riemann. Por supuesto, lo que hacemos es que tengo una relación muy clara entre los puntos de la esfera de Riemann y pues, otro espacio vectorial, que es el espacio vectorial formado por todas las funciones polinomiales o todos los polinomios, las funciones meromorfas, cuyo grado es menor o igual que 1. Entonces, a cada punto yo le asocio pues, una recta, digamos que le voy a llamar LX, es a la recta que yo le asocio, que es un objeto de espacio vectorial que, como saben, es isomorfo a dos copias de los números complejos, digamos, los números complejos y otros los complejos multiplicados por z, si lo tomara como generador. Y entonces tengo que el espacio vectorial complejo se obtiene a partir de CZ, del anillo de polinomios, espacio vectorial complejo, y en cierto sentido guarda la construcción información sobre el anillo de series formales de series de Laurent, o desarrollo de series de Laurent del anillo de polinomios en el punto al infinito. Pues en efecto el grado de una función meromorfa, o el grado de un polinomio en este caso,
es menos el orden en el punto del infinito de la misma función mermosa. Entonces, digamos que este espacio vectorial pues tiene información, ¿verdad?, del desarrollo en series de logón de ese polinomio en el punto del infinito. Entonces, así yo recupero. Y entonces, si yo solamente cuento con este anillo y, digamos, esa información del grado de f, que es lo mismo del orden del infinito de f menos el orden infinito de f, entonces yo puedo recuperar, pues, mi esfera de Riemann. Algebraicamente lo que se hace es considerar esta álgebra graduada, que consiste de todos los polinomios cuyo grado es menor o igual que k. Entonces, esto es una álgebra graduada. Este álgebra graduada es isomorfo al anillo de polinomios en dos variables. También con su graduación, simplemente a todo elemento aquí, a todo polinomio aquí, lo mando a su homogenización, ¿verdad?, que es un polinomio ahora de dos variables, un polinomio homogéneo. Y entonces esta álgebra graduada así se convierte isomorfa al anillo de polinomios como álgebra graduada también. Y entonces pues yo encuentro que la construcción en geometría algebraica del proj de S, de esta álgebra graduada, pues justamente me da la esfera de Riemann, ¿no? La recta proyectiva sobre los complejos. Muy bien. Entonces, en resumen, lo que estamos teniendo es que a partir de estos dos anillos yo puedo recuperar, digamos, a la esfera de Riemann, pero no nada más recupero al objeto esfera de Riemann, sino también recuperó a sus funciones. Lo que estoy diciendo es que estos anillos, pues, son como las funciones afuera del infinito, las funciones meromorfas con ciertas características, ¿verdad? Y C de 1 sobre Z, el desarrollo en series de Lorentz, pues es como la completación de este objeto, ¿verdad? Me fijo en mi campo de fracciones de C de Z y luego lo completo y obtengo este anillo. Y eso me está diciendo, o lo puedo recuperar la geometría de la esfera de Riemann. Entonces, el hecho de hacer esta construcción algebraica, pues de alguna, si yo lo trabajo puramente algebraicamente, así como el proj y etcétera, pues pasa lo que sucede en geometría algebraica, que sacrificamos un poco esta intuición geométrica, pero ganamos un montón de otras cosas por el hecho de hacer geometría con álgebra. Y una de las cosas que ganamos es que se puede llevar, digamos, estas ideas análogas a otras áreas, ¿no? A otras áreas donde en principio no había geometría, que es lo que hace la geometría algebraica, ¿no? Entonces, de repente yo puedo hacer geometría en estructuras algebraicas que, por ejemplo, provienen de la teoría de números, en donde en principio antes no pensaba uno que pudiera hacer geometría, pues porque en nuestra idea, o la idea que se ha tenido por mucho tiempo, la geometría son como cosas que tienen que ver con los reales, con los números complejos que yo puedo dibujar, pero bueno, gracias a todas estas teorías algebraicas, la teoría de esquemas, puedo hacer yo geometría en otro tipo de estructuras algebraicas. Y de hecho, estas nociones geométricas, ¿verdad?, son las que guían, en cierto sentido, pues el trabajo de lo que se hace en aritmética o en otras cuando trabajamos sobre distintos campos que no son los complejos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a ver cómo esto se relacionaría con un problema de teoría de números. Si yo quisiera hacer ahora geometría o hacer una construcción análoga a la esfera de Riemann, pero en los números, en la teoría de números, pues tendría que escoger yo primero a mis anillos adecuados. Entonces, hay una analogía histórica, ¿no?, bien conocida entre los números enteros y anillos de polinomios, en particular porque comparten muchas características algebraicas, ¿no? Por ejemplo, ambos son anillos euclidianos, son dominios enteros, son anillos o dominios de ideales principales. Y bueno, no nada más eso, yo tengo, por ejemplo, en los enteros un valor absoluto, el valor absoluto usual, que podemos pensarlo como el valor absoluto de los reales, digamos, pero en los enteros. Y por otro lado, en el anillo de los polinomios yo también tengo una función que de hecho estas funciones son las que me realizan a los enteros, el valor absoluto me realiza a los enteros como un anillo euclidiano, y la función de grado, que es, como ya hemos visto, se puede entender como menos el orden en el punto al infinito de f, también es la que me realiza el anillo de polinomios como un anillo euclidiano, ¿no? Entonces yo tengo estas dos funciones, y entonces esto me hace o me crea una analogía, ¿verdad?, entre estos anillos que me ayudan a construir la esfera de Riemann, que es el anillo de polinomios y las series estas de Lorentz, y los enteros entre los reales. Fíjense que si yo tengo los enteros y me fijo en su campo de fracciones y lo completo, pues con este valor absoluto, pues obtengo a los números reales. Entonces, de manera análoga aquí, ¿verdad?, el anillo de polinomios me fijo en su campo de fracciones y luego lo completo, pues obtengo prácticamente este anillo de series de Lorentz. Entonces hay un paralelismo ahí importante, y eso, lo que uno trata de hacer con eso es ver si yo puedo hacer como geometría, es decir, me pregunto si existe un objeto geométrico en donde estos anillos se realicen como las funciones en ese objeto geométrico. En particular también me gustaría tener como la noción de un punto al infinito y que los reales se puedan entender como las funciones meromorfas con polos que no tienen polos en el infinito, con cierto orden de polos en el infinito en este punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos?
Entonces, en geometría algebraica, pues hay varias formas de hacer esto, ¿no? Los enteros los podemos pensar como el anillo de funciones en los números primos, y al menos hay dos maneras de hacerlo. Entonces, una es considerando el espacio topológico formado por el espectro de Z, es decir, el clásico que está formado por los ideales primos de los enteros, que sabemos que están en correspondencia con los números primos, pero además tengo pues otro ideal primo que no corresponde a un número primo, que es el ideal cero. Y eso es porque estoy trabajando sobre un dominio entero. Así que mi espacio topológico pues va a ser el conjunto de los números primos, básicamente unión pues al punto cero. Y entonces, en este caso, por la teoría general de esquemas, ¿verdad? Esquemas afines, yo sé que las secciones globales de la gavilla estructural de este esquema afín pues son ni más ni menos los enteros. Es decir, yo puedo pensar a los enteros como funciones en los números primos y en el cero. Y entonces, en este sentido, al punto cero o al cero, lo puedo, que es el punto genérico, pues lo podría pensar como un análogo al punto al infinito, ¿no? No es exactamente un punto al infinito, pero si quisiera lo podría pensar como ese punto extra que le estoy pegando a los números primos, ¿verdad? Como el punto al infinito que yo le pegué a los números complejos, le pegué un punto al infinito para tener la esfera de arriba. Entonces, si yo quisiera seguir con esta analogía, bueno, yo tendría que decir cómo los enteros pues son funciones en los números primos, así como los polinomios son funciones en los complejos, pues los enteros en los números primos, la teoría de geometría algebraica me dice que el valor de un entero en un primo P, pues es el entero n, pero, visto módulo P, o si quieren, me tomo el residuo del número n a la hora que yo lo divido entre P, me da un número entero, o bien me tomo su clase, y entonces, si tomo la clase, pues lo estoy tomando como un elemento en FP, es decir, el valor de la función dada por este entero en el primo P, pues es un objeto de FP. O, como ya les dije antes, lo podría tomar como el número entero, pero el número entero que resulta de ser el residuo a la hora de dividir n entre p. Entonces, eso es en los primos p, pero ¿qué pasa cuando yo lo evalúo en el cero? Bueno, pues en el cero, pues yo lo que obtengo es el mismo número natural. En geometría algebraica también la forma de hacer eso es yéndose al campo residual en este punto, ¿verdad? En el anillo local, y luego el campo residual y me tomo el valor ahí adentro, ¿no? Entonces, en este caso son los racionales en esa construcción, y entonces n simplemente en el cero va a dar el número n, ¿no? El número n tal cual, que es un número racional y que además está dentro de los reales, ¿no? Tal cual, o sea, la completación de los racionales pues con el valor absoluto usual me dan los números reales. Entonces, de esa forma, vemos que nuevamente los números enteros son como funciones y que los números reales por ahí aparecen cuando yo tengo esta construcción. Si, digamos, un número natural o un número entero, me fijo en su desarrollo en series de Logan, lo que sería, lo que queremos estar diciendo es que este número entero n lo veo como en la completación de los racionales, lo veo como completación de los racionales, pues me da el mismo natural n, ¿no? Pero es pensándolo aquí adentro, en los números reales. Bueno, esa es una forma de ver a los números, a los números enteros como funciones en algún conjunto, en particular el conjunto de números primos, pero no es la única forma. También yo lo puedo pensar, bueno, los enteros como funciones de números primos, posiblemente de una forma más analítica, considerando ahora como el espacio topológico el conjunto de las valuaciones, ¿no? El conjunto de los valores absolutos, no de las valuaciones, de los valores absolutos de los enteros a los reales, módulo equivalencia, ¿no? No tomo las clases de equivalencia. Entonces hay un teorema muy importante que se llama el teorema de Ostrowski, que justamente me clasifica cómo son todos los valores absolutos en los enteros. Y me dice que los valores absolutos en los enteros, pues hay de dos sopas. Es el valor absoluto inducido por el valor absoluto de los reales, digamos el valor absoluto usual, que lo vamos a denotar por el valor absoluto con un subíndice infinito, ¿no? Y hay otro valor absoluto, o otros valores absolutos, de hecho uno para cada número primo p, que es el valor absoluto p-ádico, ¿verdad? Que es el valor absoluto que me mide en cierto sentido cuántas veces divide el primo p al número n, ¿no? Es el valor absoluto p, al número entero n. Y entonces, de esta forma, pues yo tengo una correspondencia, ¿no? También, porque a los valores absolutos, pues hay un montón, uno para cada número primo, todos estos son distintos, y tengo uno particular que es el clásico, digamos, el usual, asociado al punto al infinito. Y entonces así yo puedo considerar que mi espacio, nuevamente, es el conjunto de números primos, unión, ahora sí, un punto al infinito por correspondiente a este valor absoluto. Y entonces, en este sentido, pues yo tengo nuevamente que los enteros son funciones en los números primos. ¿Cómo evalúo un entero número primo? Pues ahora es más fácil, porque ahora lo que me voy a tomar es el valor absoluto p-ádico, ¿verdad? O el valor absoluto, sí, p-ádico en ese número entero, ¿no? Y no pongo ejemplo porque tengo muy poco tiempo, pero entonces, bueno, ahí está. Si no sabes el valor absoluto p-ádico, fácilmente lo pueden googlear.
Y entonces así tenemos que los enteros pues, se pueden meter adentro de la completación, pero ahora hay como muchas completaciones que yo podría considerar. Uno es la completación con el valor absoluto usual, ¿verdad? Y otra serían las completaciones con estos otros distintos valores absolutos periódicos. Pero en términos generales, pues, yo tengo esta contención, los enteros adentro de esta completación. Y la pregunta es que si yo puedo recuperar a mi conjunto X y a su geometría, ¿verdad? Otra vez nuevamente en términos de este par de anillos. En particular tengo la completación con respecto al valor absoluto, entonces nuevamente aparece este par que resulta ser el análogo a este otro par que teníamos para la esfera de Riemann, aunque realmente cualquiera de estos pues resulta ser un análogo, ¿no? Con cualquier completación, eso tomando los racionales. Pero bueno, este es un punto. Entonces, como les había dicho, las distintas completaciones de los racionales, por ejemplo, si lo completo con un valor absoluto peádico, pues obtengo los racionales peádicos, y si lo completo con el valor absoluto usual, pues obtengo los números reales. Y estos son los análogos a estos anillos. Ok. Y entonces, en este sentido, estamos haciendo una analogía o queremos más o menos entender a este conjunto de números primos con el infinito como si fuera la esfera de arriba, ¿no? Sería como el análogo. Entonces, lo interesante es que gracias a esta analogía y a que yo puedo dotar de esta geometría, sí puedo estudiar un montón de propiedades de estos números primos, asociarle haces vectoriales, etcétera. Aunque hay un detallito que en general estos objetos que acabo de construir al final pues son más de naturaleza analítica que de naturaleza algebraica. Eso no impide, por supuesto, que los podamos estudiar, pero de hecho nos gustaría tenerlo de una forma un poquito más algebraica. Entonces, siempre lo que queremos entender es a los números enteros como funciones sobre el conjunto de números primos, que sea en mi espacio topológico, mi espacio geométrico, donde va a ser geometría, sean los números primos, en teoría de números, y cuyas funciones sean los números enteros, en los números primos, y posiblemente en mi espacio topológico debería de considerarle algún otro punto extra que funcione como el punto al infinito, ¿no? Y para tener algo así como la esfera de Riemann. Y entonces desarrollar analogías a las técnicas geométricas usadas, por ejemplo, en la esfera de Riemann, por ejemplo, haces vectoriales y todas las cosas que lo hacen, ¿no? Sistemas locales, cosmologías. Bueno, la noticia es que todo eso sí se puede hacer gracias a la geometría algebraica y a la geometría aritmética. Y entonces, en ese sentido, pues sí, yo tengo una curva compactificada que resulta de considerar los números primos y pegándole ese punto al infinito, ¿no? Y como le decía, ese objeto, al menos en el segundo caso, en el segundo de los valores absolutos, pues resulta ser más un objeto analítico que un objeto algebraico. En el primer caso sí es más algebraico, pero bueno. Entonces la idea es llevar esto un paso más grande, llevarlo a la geometría aritmética peádica. Es decir, ahorita les platico más o menos qué es esto, la geometría aritmética peádica o la geometría. Y bueno, esa es la idea de Farré-Fontaine, ¿no? La idea de Farré-Fontaine es, bueno, resulta que yo primero me fijo ahora un número primo, y es porque viene aquí la geometría aritmética peádica, es geometría algebraica, pero sobre variedades que están íntimamente relacionadas con los números peádicos. Y entonces, ahora lo que vamos a tener es, queremos reemplazar a este par de anillos que me definían, ya sea la esfera de Riemann usual sobre los complejos o a esta analogía que hicimos sobre los enteros, y reemplazar estos anillos por otro par de anillos. Y entonces aquí los vamos a querer reemplazar por anillos que provienen de la teoría peádica de Hodge. La teoría peádica de Hodge es una teoría, digamos, análoga a la teoría de Hodge, pero para variedades aritméticas, es decir, peádicas, es decir, variedades algebraicas definidas sobre los números peádicos o sobre extensiones de los números peádicos, todo lo que uno llama campos peádicos. Y entonces, pues ahí la geometría es un poco distinta y Fontaine, estudiando ciertas propiedades de estas variedades, pues se vio en la necesidad de desarrollar una teoría de representaciones de Galois peádicas, que es lo que se llama la teoría peádica de Hodge, que pues en cierto sentido da análogos a lo que es la teoría de Hodge clásica, pero para estos objetos aritméticos o de la geometría aritmética. Y dentro de esta clasificación aparecen un montón de anillos que se llaman los anillos de periodos. Entonces, los anillos de periodos son fundamentales en la teoría peádica de Hodge. Y entonces, la idea es que vamos a reemplazar al anillo de enteros o al anillo de polinomios en esas construcciones geométricas de las que les acabo de hablar por otro anillo de periodos que vamos a llamar BE, que resulta ser una QP álgebra. QP es los racionales peádicos. Y este anillo es casi un anillo euclidiano. De hecho, es un anillo de ideales principales y otras características que lo hacen también muy parecido a los enteros. Pero en este caso no es euclidiano, pero no importa. Y entonces a los anillos, ya sea los reales en el caso de la teoría de números o las series de Laurent en el caso de la esfera de Riemann, lo vamos a reemplazar por otro anillo, también un anillo de periodos muy famoso en la teoría peádica de Hodge, que se llama B de Ram, ¿no? Los que ya han oído hablar de teoría peádica de Hodge, pues seguramente conocen estos anillos. Entonces resulta que yo tengo una contención entre este anillo BE y el anillo B de Ram,
y esta contención pues sí es una extensión algebraica, digamos, y la idea es ver si a este par yo le puedo asociar un objeto geométrico que sea más o menos análogo a lo que acabamos de hacer con la esfera de Riemann o con los enteros y los reales, ¿no? Puedes asociar esta cosa. Bueno, pues la respuesta es que Farges-Fontaine encontraron que en efecto sí lo podían hacer, y a ese objeto geométrico pues se le llama la curva de Farges-Fontaine, ¿no? Y lo vamos a notar por XFF. La construcción, de hecho, es muy parecida a lo que les estoy platicando con la esfera de Riemann, pero lo interesante no es, de hecho, la respuesta a esta pregunta, que si yo puedo construirlo y ya, sino que esta construcción de esta curva, sorprendentemente, contiene y codifica toda la teoría p-ádica de Hodge, toda la información, o una gran parte de la teoría p-ádica de Hodge, se puede traducir y entender en términos de esta curva, y de hecho, ver esta teoría de Fontaine que había desarrollado él, digamos, más como parte de la teoría de números, lo que les digo, la teoría p-ádica de Hodge en realidad es teoría de representaciones de Galois p-ádicas, y era una clasificación de las distintas representaciones de Galois, pues no estaba entendida directamente como un objeto geométrico. Entonces ahora esta curva de Fontaine en efecto realiza toda esta teoría como parte de un objeto geométrico y se pueden reinterpretar las cosas. Esa es la verdadera importancia de esta teoría de la curva de Farges-Fontaine. Entonces, como no tengo tiempo, ya vamos rápido. Yo no puedo hablar mucho de teoría p-ádica de Hodge, pero sí tengo tiempo de hacer un anuncio. Acabamos de realizar una escuela SIMPA de teoría p-ádica de Hodge, de teoría de Hodge y teoría p-ádica de Hodge, haciendo este paralelismo en el CIMAT. Y bueno, en esta escuela, pues en particular había varios cursos que justamente me hablaban y me relacionaban lo que les estoy diciendo de teoría de Hodge con teoría p-ádica de Hodge. En particular, yo les recomendaría ver el curso que yo di de p-adic Galois Representations y el curso de Genaro de representaciones cristalinas, si lo que quieren es enterarse de cómo va esto de la teoría p-ádica de Hodge, ¿no? De representaciones de Galois p-ádicas y teoría de Hodge. Entonces, los demás cursos también están muy interesantes. Entonces vamos al grano. ¿Qué onda con la teoría p-ádica de Hodge? ¿Qué es lo que sí puedo decir para rescatar la teoría p-ádica de Hodge? Bueno, pues hay todo un libro, ¿verdad? De estos colección de Asterisk, de la Sociedad Matemática Francesa, en donde justamente Farges y Fontaine presentan su trabajo, y que se llama Curvas y haces vectoriales en teoría de Hodge p-ádica, donde justamente presentan la construcción y otras construcciones geométricas asociadas a esta curva de Farges-Fontaine, y cómo esas construcciones geométricas, en particular los haces vectoriales, me dan información de las representaciones de Galois, o sea, de la teoría p-ádica de Hodge, que antes pues no era geométrica, les digo que era de teoría de números. Y entonces esta curva ha permitido dar una encarnación geométrica a todos los objetos del programa de Fontaine. Y entonces, para estudiar teoría p-ádica de Hodge, recientemente también la Sociedad Matemática Francesa saca un librito que se llama Una excursión hacia la teoría p-ádica de Hodge, desde su fundación hasta hasta tendencias recientes, que también se los recomiendo, está muy bueno para poder estudiar este tipo de cosas. Ok, entonces, ¿qué les puedo decir yo? La teoría p-ádica de Hodge es creada por Jean-Marc Fontaine en los años 80, inspirado por los trabajos de Tate, que estaba trabajando con variedades p-ádicas, con curvas elípticas p-ádicas, y Grothendieck, el trabajo de Grothendieck con la cohomología tal, que resulta ser una representación de Galois, ¿no? Una representación de Galois p-ádica, si los coeficientes son sobre QP, y entonces estaban estableciendo una relación, ¿verdad?, entre las curvas elípticas y la cohomología tal, y querían estudiar estas representaciones. Entonces, pues, Fontaine dijo, bueno, lo que tenemos que entender son estas representaciones de Galois. Y entonces, el objetivo de la teoría de Fontaine era justamente entender al grupo de Galois absoluto de los racionales p-ádicos a través de sus representaciones lineales, ¿no? Y estas son representaciones lineales continuas, que son QP espacios vectoriales, con una acción continua del grupo de Galois. Y entonces, a la categoría de las representaciones p-ádicas se denota así. Entonces, lo que hizo Fontaine es proponer una clasificación de estas representaciones, y esta clasificación está estrechamente relacionada con lo que ahora se llaman anillos de periodos, también se llaman anillos de Fontaine, porque Fontaine básicamente los creó, y la idea era poder dividir o clasificar a mis representaciones en términos de propiedades que recuperen las características geométricas de las representaciones que provienen de geometría. Entonces, para no hacer el cuento largo, tengo que estos anillos de periodos, construyen estos anillos de periodos, y la clasificación se da en términos de asociarle a mis representaciones de Galois unos módulos, que se llaman los módulos de Dieudonné, que en cierto sentido capturan información importante de las representaciones, que son estos, ¿no? Entonces me tomo el producto tensorial con el anillo y me tomo los invariantes, y entonces resulta que la clasificación se dice en términos de la admisibilidad, y decimos que una representación es admisible si las dimensiones del módulo de Dieudonné y de B son iguales, y entonces esto me da una clasificación de Fontaine en términos de la admisibilidad.
Entonces yo tengo distintos anillos de periodos, deben saber que los que les dije no son los únicos, hay muchos más anillos de periodos, y estos anillos de periodos pues me clasifican a mis representaciones como representaciones cristalinas, representaciones semiestables, representaciones de de RAM, de Hodge-Tate, Cooper, representaciones son todas, y tenemos, por ejemplo, muchos anillos que están aquí presentes, y les dejo nada más esta fotografía, se llama Fontaine, y esta es una foto que obtuve de un artículo de Pierre Colmes, en donde habla justamente del programa de Fontaine, en donde nos hace una presentación de todos estos anillos y nos lo relaciona con la película del Señor de los Anillos. Me parece muy interesante, aquí se las dejo por si la quieren revisar. Entonces, los anillos de periodo son muy importantes y tengo a los complejos p-ádicos, que es la completación de los racionales, de las redobles algebraicas de los racionales p-ádicos, que es el primer anillo de periodos. Luego tengo otro anillo de periodos que se llama B de RAM, que es de suma importancia para este trabajo, que es un campo de evaluación discreta que contiene los racionales p-ádicos y que tiene un campo de residuos que es isomorfo a los complejos p-ádicos. Tengo una acción continua del grupo de Galois absoluto. Y este campo es isomorfo a CPDT, las series, está CPDT, pero no como un G-campo, es decir, no con la acción del grupo de Galois. Sin embargo, es interesante este isomorfismo porque en particular a partir de este isomorfismo puedo hacer una filtración, la filtración teádica en vez de RAM, ¿no? Entonces tenemos que en vez de RAM tengo una filtración y esta filtración, en términos de la analogía con la teoría teádica de Hodge, es como la filtración que yo obtengo en la cohomología de RAM en teoría de Hodge clásica. Okay. Entonces tenemos que los invariantes de este anillo me dan los racionales p-ádicos. Y les digo, tenemos otros anillos, por ejemplo, tengo B-Cris o B-Cris, que está asociada a la cohomología cristalina o a las representaciones cristalinas. Es normalmente un anillo, que es subanillo del anillo B de RAM, que también tengo una acción del grupo de Galois, es invariante bajo la acción del grupo de Galois. Es una álgebra sobre la máxima extensión no ramificada, sobre la completación de la máxima extensión no ramificada del QP, y que tiene un morfismo importante que se llama el morfismo de Frobenius, que está muy relacionado con la... Entonces tengo ciertas relaciones, ¿verdad?, entre la filtración y este B-Cris y el morfismo de Frobenius. Por ejemplo, este que aparece aquí, que recupero los racionales p-ádicos a partir de esta intersección y tomarse los invariantes sobre el morfismo de Frobenius. Y bueno, finalmente puedo construir lo que es el anillo BE. El anillo BE son los invariantes del anillo B-Cris bajo el morfismo de Frobenius. Entonces, este es el anillo particular con el que yo voy a tener esta contención, que es la que me va a permitir construir la curva de Farges-Fontaine. Entonces, muy bien. Para la curva de Farges-Fontaine, este par de anillos son los que me van a realizar la analogía, como ya les había dicho, y los voy a poder pegar de una manera análoga a la que construimos la esfera de Riemann para formar la curva que yo tengo. Entonces, voy a tener en particular un punto al infinito en la curva de Farges-Fontaine, y fíjense que si yo le tomo a la curva al infinito, le quito el punto al infinito, voy a obtener que esto es igual al espectro de este anillo BDE, de una forma análoga a lo que sucede con la esfera de Riemann, ¿verdad? Si a la esfera de Riemann yo le quito el punto al infinito, obtengo el espacio afín complejo, y el espacio afín complejo es el espectro del anillo de polinomios, ¿no? Entonces es completamente análogo a la situación, y de hecho yo voy a poder encontrar el anillo B de RAM, que es el anillo en el que está metido este BDE, como el campo de fracciones y la completación en el punto al infinito del anillo local, ¿no? Es más forma análoga a lo que se hace también con los complejos, ¿no? Entonces obtengo recupero este B de RAM aquí. Y entonces, en términos generales, pues yo tengo la esfera de Riemann con sus funciones por aquí abajo, y luego el desarrollo de series de Lohan al punto al infinito, y pues análogamente yo tengo aquí en aritmética p-ádica, tengo el B y el B de RAM, y eso me permite pues más o menos dibujar de una manera parecida, si es que la tuviera que dibujar, a algo que va a ser como la esfera de Riemann, pero pues que en realidad es la curva de Farges-Fontaine. Una de las características importantísimas de esta curva de Farges-Fontaine es que las primeras cosas es que de hecho el grupo fundamental, yo sí le puedo calcular el grupo fundamental, la XFDF, resulta que es isomorfo a mi grupo de Galois absoluto. Entonces mi grupo de Galois absoluto realmente lo estoy viendo como el grupo fundamental de una curva. Entonces ya se ve aquí ya la importancia, ¿no? A pesar de que sabemos que los grupos de Galois están íntimamente relacionados con los grupos fundamentales, es una buena idea o es una buena cosa poder realmente decir, este grupo de Galois es este grupo fundamental en este objeto geométrico. Ok, entonces la curva de Farges-Fontaine resulta que tiene todo lo necesario para estudiar las representaciones de Galois p-ádicas. Todo el programa de Fontaine, o casi todo, se puede reformular en términos de la geometría de la curva. Y, por ejemplo,
yo tengo este resultado que toda representación cristalina, por ejemplo, las representaciones que vienen de geometría, de objetos geométricos con buena reducción, puede ser descrita completamente en términos de su módulo de Dieudonné, eso es algo de la teoría periódica de Hodge, y este módulo de Dieudonné es un isocristal filtrado, esto es, que es un cupe espacio vectorial de dimensión finita, dotado con un homomorfismo de Frobenius y de una filtración. Bueno, pues resulta que Fontaine conjeturó que las representaciones cristalinas corresponden a isocristales filtrados cuyas fibración y Frobenius son compatibles algebraicamente. Y esto se puede traducir en algo puramente geométrico, en términos de la curva, y esto quiere decir que en términos de la curva esto se transforma a una condición natural de semi-estabilidad en el sentido de Harder y Narashima. Entonces, pues es impresionante, en principio es de los primeros resultados impresionantes, ¿verdad? Que vemos que la teoría periódica de Hodge o la teoría de Fontaine se puede recuperar en términos de la geometría de la curva, ¿no? Bien. Entonces, rápidamente, pues resulta que ¿cómo voy a poder construir la curva? Pues de una manera completamente análoga. Los puntos de la curva de Fargues-Fontaine se van a corresponder con estos espacios vectoriales, ¿verdad? Con este espacio. Los puntos de X se van a corresponder a espacios vectoriales dados por esta condición, donde ahora el grado de F pues, se tiene que interpretar en términos de Derram, del anillo de Derram, ¿verdad? Que recuerden que era el anillo equivalente al desarrollo de Series-Logan en el infinito, y se va a definir como menos el orden de Derram de F, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que B de Derram tiene una filtración, y entonces tiene una filtración teádica, y entonces en realidad eso es una evaluación discreta, meter una filtración por una evaluación discreta, y bueno, y este orden es pues la evaluación, digamos, la evaluación asociada a ese punto. Y entonces, a diferencia del espacio proyectivo, entonces ahora este espacio vectorial es de dimensión infinita, no de dimensión 2 como en el proyectivo, y bueno, eso hace que la curva de Fargues-Fontaine pues sí sea como una esfera de Riemann, pero mucho más gruesa, ¿no? Porque tiene como más puntos. Y de hecho la construcción pues es completamente análoga. Yo hago XFF o la curva de Fargues-Fontaine como el prog de una álgebra graduada, pues de la álgebra graduada asociada justamente a este tipo de construcción, análogamente, tal como se había hecho en el caso de la esfera de Riemann. Y tenemos que notar que este anillo pues, involucra a mi BDE y involucra la filtración de B de RAM, ¿no? Por estos grados. Y entonces esto hace que tenga una interacción muy importante en la teoría periódica de Hodge, por si no había quedado claro. Y bueno, con esto ya no tengo mucho tiempo, pero solamente para decirles que esta curva de Fargues-Fontaine no solamente se interpreta así en términos de la teoría periódica de Hodge, sino que recientemente también con el trabajo de Peter Scholz en perfectoides, hay una interpretación de la curva de Fargues-Fontaine en términos de perfectoides y también en términos de diamantes, que es otro de los trabajos recientes de aritmética, mostrando que en realidad tiene mucho más poder y mucho más futuro de lo que hasta los años 2000, 2010 se pensaba que tenía. Y es por eso que ahora le estoy hablando de eso, porque realmente últimamente se ha visto que tiene gran importancia, y se los mencioné al inicio, en el programa de Langlands. Bueno, pues muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Les dejo aquí mis datos por si alguien quiere platicar al respecto. Muchas gracias.